la palabra de Dios en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se venga lo que se venga, el Hijo de Dios se mantiene firme, se mantiene en la posición como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entiende en su corazón que el Señor es su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en cualquier situación en la cual tenga que enfrentar. ¿Cuántos creen esto? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Presente su vida delante de Dios y créale. Crea que Dios tiene el control y el dominio de todo lo que pasa dentro suyo. Señor, en esta tarde rompe cadenas, ataduras y ligaduras y todo aquello que se quiera levantar en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, mírales a cada uno de los que están aquí presentes. Mira, Señor, su corazón, su estado, las situaciones en las cuales enfrentan. Dios mío, declaramos lo que hemos leído, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, oh Dios, no temeremos lo que el enemigo quiera levantarse en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me diste, ato, reprendo y echo fuera todo movimiento espiritual en el nombre de Jesús, y declaramos un culto de poder, un culto de victoria, donde tu mano poderosa estará haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Alabemos juntos su santo y bendito nombre. Nuestro Dios es fiel.
Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Cuando los santos marchan ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Quiero reír y ser feliz, quiero reír y ser feliz, quiero cantar gloria, aleluya, cuando los santos marchen ya. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno. Mi defensa, una y otra vez, tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder.
abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti, Dios de promesas, Dios de abundancias, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder, creo en ti. ¿Cuántas veces me has dado más de ti? Sin reservas, Señor, Señor, me has bendecido. bendecido. Gracias. Anhelando lo mismo de mí. ¿Cuántas veces me has dado lo que pido? ¿Cuántas veces me has dado más de ti? Sin reservas, Señor, me has bendecido, anhelando lo mismo de mí. Toma más y más de mí. No hay nada que no entregue yo a ti. Mi vida, lo que soy, como ofrenda te lo doy. Toma por favor más de mí. Aleluya, sí, Señor. Díselo a Él. Toma más y más de mí. Aleluya. No hay nada que no Yo lo entregue entrego todo yo a a ti. ti. Mi vida yo te doy. Mi vida, lo que soy, como ofrenda te lo doy. Toma por favor más de mí. Toma más y más de mí. Ofrécele tu vida a Él. No hay nada que no entregue yo a ti. Mi vida, lo que soy, como ofrenda te lo doy. Mi vida, lo que soy, como ofrenda te lo doy. Mi vida, lo que soy, como ofrenda te lo doy. Toma por favor, toma por favor, toma por favor Más de mí. más de mí.
quiero leer justamente aquí en Santiago, en primer lugar, donde dice cómo tiene que ser nuestro corazón para que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar dispuestos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, la actitud que tenemos que tener para recibir la palabra y que fructifique en nosotros es una actitud de humildad para que esa palabra la recibamos en nuestro corazón. Jesús lo dijo de otra manera, dijo que tenemos buena tierra en nuestro corazón. Si nuestro corazón es buena tierra, entonces la palabra da fruto abundante. Si nuestro corazón no es permeable a la palabra de Dios, no permite que la palabra de Dios penetre en su vida, entonces la palabra de Dios no va a producir fruto en nosotros. Pero el propósito de Dios es que la palabra produzca fruto. ¿Por qué? Y nos tiene que interesar, porque esta palabra nos salva, produce salvación. Y esa es la obra más importante que al ser humano tiene que importarle, que Dios ha hecho a favor de su vida, la salvación de sus almas. Dios le ha dado un destino y un final glorioso si usted va tomado de la mano de Dios. Dios tiene un propósito con su vida, un plan con su vida, y es llevarle a la eternidad cuando usted pueda recibir esa herencia eterna que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que el fin del creyente es un fin glorioso. El fin del destino del creyente es un destino glorioso, es una vida trascendente. Pero solamente podemos vivir esa vida trascendente si con humildad recibimos la palabra que es sembrada en nuestro corazón. Amén. ¿Usted quiere esa palabra sembrada en su corazón? ¿Amén o no? Tiene que tener ganas, porque si no, el enemigo va a vencer, justamente, ¿no? El apóstol Pedro, que es de donde vamos a tomar la palabra en esta tarde, Santiago también, aunque es conocido Santiago porque es bastante duro en muchos aspectos y bastante directo y confronta con situaciones, no él, sino el Espíritu Santo, ¿no? Usa como autor o como escritor a Santiago, pero el autor de la palabra es el Espíritu Santo. Entonces él usa a la persona de Santiago para hablar de temas que, claro, confrontan a las personas, pero tiene muchas preciosas promesas de Dios, cosas que para nosotros son invalorables si nosotros las comprendemos y las atesoramos en nuestro corazón. Por ejemplo, digo que Dios tiene un futuro glorioso, un destino glorioso para su pueblo. Dice, por su propia voluntad, y estoy leyendo Santiago todavía, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Para qué nos hizo nacer mediante la palabra de verdad? Para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Dios nos hizo nacer en la palabra de Dios. Si usted nació en Cristo Jesús, nació en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos venga a buscar, seremos esos primeros frutos de la creación de Dios. Seremos los mejores, dice, primeros y mejores frutos de su creación. Mire qué tremendo, qué precioso para nosotros. Bueno, para el que ama a Dios, ¿no? Es precioso porque dice, tremendo, Dios me escogió para ser de los mejores y primeros frutos de lo que Él creó. Y eso ocurre cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Él, caminamos tomados de su mano y le esperamos con ansias. Esperamos con ansias que Él venga, entonces nos disponemos a que nuestra vida sea una vida agradable delante de Dios. Y de eso habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Escribió inspirado por el Espíritu Santo porque él mismo lo dice. En la carta está diciendo que la luz que alumbra al ser humano es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios no vino por inspiración del hombre sencillamente porque al hombre se le ocurrió escribir, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo aquellos profetas y apóstoles que escribieron. Así que la palabra profética más segura es la Escritura. Esa es la que alumbra a todo ser humano. Y él puede decirlo con autoridad porque él tuvo experiencia con Dios. ¿Tú tuvo experiencia con Dios? ¿Tuvo alguna experiencia con Dios usted? ¿No le cambió su vida? ¿No transformó su vida? Un cristiano, si no tiene experiencias con Dios, es un cristiano que anda a lo salto con una sola pierna. No tiene una experiencia que lo puede sostener firme.
Porque sí, cree en Jesús, pero le falta una experiencia con Él. Está como Job. Job era una persona que tenía amor a Dios. Dice la palabra que él era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre al que Dios consideraba, pero no tenía experiencia con Dios. Y se vio al final del libro cuando él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que en ese momento, a partir de las pruebas que él tuvo y que él pasó y se mantuvo firme, tuvo una experiencia con Dios que lo transformó. Primero había escuchado de Dios, había aprendido de Dios, pero no había tenido experiencias con Dios. Entonces, el creyente necesita tener experiencias con Dios y eso depende de cada uno en particular que busque tener esa experiencia con Dios, que anhele tener esa experiencia con Dios. Por eso Pedro mismo dice, esperando con ansias, ¿no? y esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos con ansias la venida del Señor, esperamos con ansia tener experiencias con Dios, esperamos con ansias conocer más acerca de Dios mientras estamos caminando en la tierra, porque todo este proceso nos prepara para ser las mejores y primeras criaturas de Dios. Qué tremendo, ¿no? A mí me parece tremendo, no sé a usted. Quizá alguno dirá, bueno, ¿qué tiene de tremendo eso? A mí me parece tremendo. Por eso hay que discernirlo en el espíritu, ¿no? Entender la grandeza de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Pero su pueblo, nosotros, tenemos que prepararnos. Y el apóstol Pedro nos exhorta a eso, diciendo que él lo que está hablando, lo está hablando porque él vivió personalmente estas experiencias. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Así que él está hablando de cosas que él vivió. La palabra que él transmite, la palabra que él recibió. Por eso son importantes las experiencias para nosotros, porque esas experiencias son las que nos van a sostener todos los días hasta que el Señor los venga a buscar. Esas experiencias que nosotros vamos a buscar, Él está hablando de eso, está hablando que hay falsos maestros, había falsos profetas y en la actualidad también hay falsos maestros que pueden engañarnos y Él dice, ojo, no se dejen engañar ni tampoco se autoengañen, porque aquel que cae en esa trampa, en ese engaño o se autoengaña, está exponiéndose a la condenación. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce cómo son las cosas y conoce nuestro corazón. Entonces Él advierte que el Señor viene sí o sí, no hay manera de que la palabra de Dios no se cumpla. Él dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Esos que se burlan, porque dice, habrá burladores, que dirán, ¿dónde está el Señor? Tanto tiempo diciendo que el Señor viene, ¿dónde está? Bueno, dice, en los últimos días habrá burladores. Dirán, ¿qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existen el cielo y la tierra. Surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Dice, ellos ignoran voluntariamente que Dios ha hecho todas las cosas. Se burlan de las cosas de Dios, pero el Señor va a venir. Y el Señor va a juzgar entonces el mundo. Por eso tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, yo me quiero ir con él, ¿usted? Para estar preparados necesitamos cultivar en nuestras vidas las cualidades cristianas. No alcanza con decir yo soy cristiano. Está bien que uno lo diga, pero tiene que cultivar en su vida las cualidades cristianas que muestran que es cristiano, con sus acciones. Entonces de eso quiero compartir con ustedes que si Dios nos ha llamado a tener un destino glorioso, Dios ha preparado una herencia incontaminable que no puede ser cambiada, que permanece para siempre para nosotros que le amamos, entonces tenemos que estar también dispuestos a pagar el precio de cultivar nuestras propias vidas espirituales, trabajar en ellas, esforzarnos en que estas cualidades que vamos a leer ahora estén en nuestras vidas. Dice los primeros versículos del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo,
debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Para tener parte en esta naturaleza divina, en estas preciosas y grandísimas promesas, en esas cosas que esperamos como eventos futuros, tenemos que escapar de la corrupción del mundo. O sea, tenemos que renunciar a la vieja vida para abrazar la nueva vida en Cristo Jesús, para que la naturaleza divina entonces esté en nosotros, que es el Espíritu Santo, y nos capacite también entonces para que podamos cultivar estas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, vamos a hablar de las cualidades. Las cualidades son, primero, la fe. Dice, añadid a vuestra fe. O sea que ya arrancamos que tenemos fe. ¿Usted tiene fe? ¿Sabe lo que es la fe? La fe no es una confesión positiva. La fe no es decir, yo tengo fe. No, la fe es decir, Dios me dijo y yo le obedezco, porque le creo. La fe viene de Dios. La fe nace de Dios cuando viene a mi corazón una palabra de Dios y yo le creo. Cuando Dios me guía a hacer algo, yo lo hago, eso es fe. No es algo que yo invento de mí mismo. Por más que tenga mejores intenciones, por más que yo no diga nada malo y lo haga con la mejor intención de mi corazón, si Dios no me lo dijo, no es fe. La fe es, yo recibo una palabra de Dios, le creo a Dios. ¿Se acuerdan? Si usted estuvo cuando hablé de Elías, predicamos sobre Elías, el altar. Elías, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, después que ellos ofrecieron los sacrificios, en ese momento creo que hice énfasis en eso, cuando ellos ofrecieron los sacrificios y nadie respondió porque Baal no es Dios, cuando le tocó el tiempo del sacrificio vespertino, que llegó Elías, preparó, restauró el altar, puso la leña, puso el animal, echó 3 cántaros de agua, dijo, y cuando oró dijo, Señor, que todo el pueblo de Israel sepa que hago esto porque tú me lo dijiste. Que sepan que tú me enviaste y que yo no hago nada por mi propia voluntad, sino que hago lo que tú me dices. Señor, que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto, y descendió fuego del cielo y lo consumió. Pero él que dijo que todo el mundo sepa que yo no hago esto de mi propia cuenta. Eso es fe. Yo hago lo que Dios dice. Le creo a Dios. Al creerle a Dios, estoy activando la fe entonces. Así que todo arrancamos por la fe la base de nuestra vida. Si nosotros venimos a Cristo y le rendimos nuestro corazón, lo hacemos por fe, porque creemos que Él es nuestro Salvador. Pero dice, añadida a esa fe, la virtud. La virtud y todos los otros elementos que vamos a leer, que son las cualidades que vamos a leer, todas van creciendo simultáneamente en nosotros. Algunas van a crecer más, otras menos, según lo que nosotros permitamos. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que estas cualidades tienen que abundar en nosotros. El versículo 8 dice, porque estas cualidades se abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea que las necesitamos estas cualidades y tenemos que cultivarlas en nuestra vida y tenemos que permitir que sean abundantes en nosotros. No, algunas sí, otras no. Tenemos que trabajar para que todas puedan ser abundantes en nuestra vida. ¿Nos va a costar? Yo le aseguro que sí. Porque justamente viene a matar nuestra naturaleza humana. Viene justamente a que nosotros hagamos lo contrario de que por naturaleza haríamos. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero si tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Entonces, añadido a vuestra fe, virtud. La virtud es la excelencia moral. Otra forma de decirlo, excelencia moral. La excelencia moral habla de la santidad en cuanto a la vida sensual, sexual, pero también habla el hecho de que el ser humano es un ser moral que conoce el bien y el mal. La excelencia moral tiene que ver con que yo piense lo recto, decida lo correcto, haga la voluntad de Dios. Que yo mate la carne, cuando viene la tentación, yo resista la tentación y no haga lo que la carne quiere. Lo natural, lo normal es que yo siga la corriente del mundo, por ejemplo. El mundo atrae con cosas que a la carne, al ser humano, le gustan, porque seducen los deseos de la carne. Pero la palabra de Dios dice que esas cosas me llevan a la condenación. Entonces la excelencia moral es que yo trabajo en mi mente, en mis pensamientos, me nutro de la palabra de Dios, no me nutro de lo que el mundo dice, me nutro de la palabra de Dios, tomo vitaminas, proteínas, minerales de la palabra de Dios, me fortalece mi fe, fortalece mi pensamiento, fortalece mis actitudes. Entonces cuando el enemigo viene a tentarme, yo tengo una fortaleza de parte de Dios porque me nutro de la palabra de Dios. Si yo me tomo las cosas que el mundo me da permanentemente, cuando viene la tentación voy a ceder. Por eso dice en Santiago, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira viene cuando yo me nutro de las cosas del mundo. Veo lo que pasa en el mundo, recibo todos los comentarios todo el tiempo de las cosas del mundo. Cuando tengo un problema, reacciono con ira. Si yo me lleno de la palabra de Dios, cuando vienen las cosas difíciles en mi vida, en lugar de reaccionar con ira,
reacciono como la palabra de Dios dice, que más adelante vamos a ver que es una de las cualidades cristianas, ¿no? Entonces, la virtud o la excelencia moral tiene que ver con todo mi comportamiento, mi lenguaje, mi pensamiento. Yo no puedo pensar con doble sentido, pero después hablar como si fuera santo. En algún momento va a saltar que hablo con doble sentido, que pienso con doble sentido. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso va a influir en mi conducta. Y mi conducta interior, mi actitud se va a ver en lo que digo. Jesús dijo, del corazón sale lo que hay en el hombre. Entonces, no se puede imitar la espiritualidad. O es espiritual o no lo es. O permite que su vida vaya cambiando o no lo permite. Si lo permite, va a ver que progresivamente va a haber un cambio. Entonces usted está haciendo que esas cualidades abunden en ustedes progresivamente. ¿Y por qué es importante? Primero porque dice, no vamos a ser inútiles ni productivos, sino que dice, si hacen estas cosas no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el fin que queremos, la salvación de nuestras almas. Entonces dice, si hacen esto, las puertas se van a abrir. El diablo te va a poner tropiezo, pero no vas a caer. Te vas a mantener firme si hacemos estas cosas. Entonces, hablamos de dos nomás. Fe, virtud o excelencia moral. Dice, a la excelencia moral o a la virtud dice que hay que añadirle entendimiento o conocimiento. El conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, el conocimiento espiritual. No solamente el conocimiento intelectual, discernir, comprender la palabra de Dios, entender lo profundo de la declaración. Dice como si fuéramos como los primeros y mejores frutos, entender la profundidad de lo que está diciendo, leer Efesios, como hemos leído meses atrás, Efesios, y entender lo que Efesios dice de la iglesia de Cristo, o sea, de usted que es iglesia de Cristo y de mí que soy iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que dice del poder que Dios le ha dado a la iglesia, del propósito de Dios para la iglesia y lo que la iglesia tiene influencia en el mundo espiritual y declarar y dar a conocer a los poderes espirituales la sabiduría de Dios? Dice, para eso dejó Dios la iglesia en la tierra, para dar a conocer a los poderes espirituales la sabiduría de Dios, que estuvo oculta desde tiempos eternos, pero que ahora se ha dado a conocer, que es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando el creyente discierne, comprende, entiende la palabra de Dios, conoce a Dios, empieza a discernir y a ver la profundidad de lo que la palabra de Dios dice con respecto a su propia vida, con respecto al pueblo de Dios. Cuando estaba leí el otro día en Lucas, que Jesús, el jueves creo que lo compartí brevemente, ¿no? Dice que Jesús venía caminando, salió a predicar el evangelio como siempre, entró a una ciudad llamada Naín. Se dirigía a ese lugar, dice, cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo de gente de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó, tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzaron a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios y decían, ha surgido entre nosotros un gran profeta, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Usted es pueblo de Dios o no? Dios vino en ayuda suya. Ahora, hay mucho pueblo de Dios que no sabe que es pueblo de Dios. Y Dios también vino en ayuda de ellos. Por eso la iglesia tiene que cumplir su tarea. Y para poder cumplir su tarea, tiene que cultivar estas cualidades en su vida, porque hay mucho pueblo de Dios que no sabe que Jesús vino por ellos para salvarlos y para libertarlos, y eso se hace a través de las misiones, del evangelismo, de la obra de la iglesia, de toda actividad que hace la iglesia, que la gente tiene que decir, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Cuando Pablo estaba en Efesios y ya tenía mucha oposición, el Señor le habló, le dijo, Pablo, te vas a quedar acá más tiempo porque hay mucho pueblo acá. Esas personas todavía no estaban convertidas, pero ya eran pueblo de Dios, porque Dios lo sabía de antemano. Y Pablo estaba allí para predicar el evangelio, para llevar el mensaje. Así que cuando nosotros conocemos, comprendemos, conocemos el corazón de Dios, que es lo que tiene que hacer el creyente, entonces discierne la palabra en la profundidad espiritual que la palabra de Dios tiene. Entonces, no alcanza solamente con la fe. ¿Ve? La fe está bien, con la fe empezamos, pero después tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir transitando la vida cristiana,
comenzar a transformar nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, nuestra forma de comprender a Dios y comprender a Dios como se revela en la palabra, entender su corazón, tener dominio propio. Ahí algunos patinamos, ¿no? Si te pisan el gallito, ojo, estamos todos tranquilos y en paz hasta que alguien me pisa ahí donde me duele y ya, no, me dijo esto, me dijo aquello, me tocó esta área, no me vengas a hablar de mis hijos, no me toques mi matrimonio, no me vengas a hablar de mi vida, no hagas esto, no hagas aquello, no me toques nada porque estas cosas no. Entonces ahí aparece la falta de dominio propio porque hay una reacción de la persona. Hay una reacción mala de la persona, una reacción negativa, ¿no? Y dice la palabra que una de estas cualidades es el dominio propio, la templanza. Dios trata con nosotros para que podamos ejercitar el dominio propio. El dominio propio es yo quiero hacer de determinada manera, pero decido no hacerlo. Porque voy a sujetar mi naturaleza caída y voy a hacer lo que Dios dice. Tengo ganas de airarme, tengo ganas de insultarle, pero no lo voy a hacer. Porque dejo que sea el Espíritu Santo el que me gobierne a mí. Yo tengo dominio propio. ¿Usted tiene dominio propio? Cuando ve una torta ahí y dice, ay, esa torta me está llamando. No. Y después un rato, bueno, un poquito. ¿No? Y después termina comiéndose toda la torta y dice, no tengo dominio propio. Bueno, eso es dominio propio, ¿no? Es decir, yo digo que no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene y voy a esforzarme para que aquello que no me conviene no lo voy a hacer. Pero necesito la ayuda de Dios, porque humanamente voy a ceder a todas las tentaciones y a todas las seducciones de Satanás. Necesito ejercitar eso en mi vida, necesita usted ejercitar en su vida el dominio propio. Entonces ahí entran todas las tentaciones o luchas que vienen sobre su vida. Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. No es Dios el que me tienta, es mi propia naturaleza, el mundo, Satanás. Y yo necesito dominio propio para resistir, justamente porque Satanás sabe las áreas de nuestras vidas que son las más débiles. ¿No se acuerdan? No sé si se usa tanto, dice, no, conoce el talón de Aquiles, sabe dónde está la parte débil, Satanás lo sabe. Entonces a algunos le da por un lado, a otros le da por otro, depende de donde esté su debilidad, y la única forma de uno fortalecerse es manteniéndose firme en el Señor, cultivando, trabajando para que en su vida estas cosas se desarrollen. Entonces cuando viene la tentación, tiene dominio propio. No lo voy a hacer, no voy a ceder, no voy a hacer lo que el diablo quiere. Espíritu Santo, ven en mi auxilio, y el Espíritu Santo inmediatamente va a debilitar el poder satánico, el poder de la carne, y usted va a sentir el alivio de saber que vino el Señor y se fue todo, se me fue la carga. ¿Por qué? Porque usted clama al Señor y quiere dominio propio, quiere no hacer eso justamente. Entonces persevera, que es lo siguiente que viene, ¿no? La siguiente cualidad dice dominio propio, y después dice constancia o perseverancia. Si yo hago eso, estoy perseverando en el camino de Dios. Mire que cada una de las cosas, una con otra, están unidas. Necesitan desarrollarse juntas. Yo persevero en hacer la voluntad de Dios. ¿Soy tentado a dejar? Sí, pero voy a perseverar. ¿El que está estudiando es tentado para abandonar el estudio? Sí, pero tiene que seguir estudiando. Si es que quiere en la vida desarrollarse, tener una profesión, tener un oficio, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que perseverar, tiene que pagar el precio. No me quiero levantar a las 6 de la mañana. ¿Para qué me voy a levantar a las 6 de la mañana? Así es el italiano, ¿no?
hacen todo tipo de gestos, ¿no? ¿Para qué me voy a levantar a las 6 de la mañana? Bueno, levántese y persevere. ¿Por qué? Porque ahí está su bendición, ahí está justamente la bendición de crecer, de desarrollarse. Está hablando de la vida espiritual, pero esto aplica a todas las áreas de la vida. Si usted persevera en todas las cosas que emprende, va a ver el resultado. Persiste, persevera constantemente, va a ver el resultado en todo lo que usted emprenda. Y en la vida cristiana, mucho más, porque lo que tiene que ver esto es con la salvación de su alma. Así que la perseverancia tiene que ver con eso, pero la perseverancia, la prueba de la perseverancia produce fruto en su vida. Santiago lo acabamos de leer, ¿no? Dice en capítulo 1 que la constancia debe llevar a feliz término la obra y entonces nuestro carácter será perfecto e íntegro. El apóstol Pablo en Romanos también lo dice. Dice que somos felices, nos gloriamos en todas las cosas que nos pasan, mire. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En esa nos glorificamos, nos alegramos todos, ¿no? Nos gloriamos todos, en alcanzar la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice, y no solo en esto, sino también en otros sufrimientos. ¿Quién se gloria en los sufrimientos? Nos cuesta gloriarnos en los sufrimientos, pero él dice, y no solo en esto, o sea, la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. O sea que los sufrimientos que pasamos son un trato de Dios para fortalecer nuestro carácter cristiano, para que las cualidades cristianas estén en nosotros, para que estemos preparados para habitar el cielo, y no seamos personas terrenales que querramos ir al cielo, pero con actitudes terrenales, porque ninguno va a entrar así. El que va a entrar al cielo es aquel que es moldeado por Dios, que muestra en su vida que ama, que anhela, que desea estar en su presencia, que desea habitar con Él por la eternidad. Entonces persevera en el camino, no abandona si algo le va mal. Ah, no, entonces si Dios no me responde es porque Dios no me escucha, entonces yo me voy a ir al Gauchito Gil. Entonces no conoce a Dios. Nunca conoció a Dios, porque no persevera en el camino de Dios. El que conoce a Dios, que tiene una experiencia con Dios, pensando en el principio, no se aparta del Señor, porque dice, tremendo, Dios me transformó, Dios me cambió, mi vida fue de un día para otro, fue otra cosa. Yo ahora veo las cosas de manera diferente. ¿Cómo voy a abandonar a Dios? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién va a darme palabra de vida eterna? Entonces, persevero, persisto, hago la voluntad de Dios y perseverando constantemente, entonces también muestro devoción a Dios. Ese es un tema que me gusta, mencionarlo claramente. Hay creyentes que no tienen devoción a Dios, entonces no son creyentes, son religiosos. El creyente tiene devoción a Dios. ¿Sabe lo que es devoción a Dios? Deseo, anhelo de estar con Dios, orar, buscar la presencia. Hay ejemplos en la palabra que nos muestran cómo son las personas devotas. Las personas devotas son personas que oran a Dios, que buscan su voluntad, que anhelan en su interior. Quizás no lo dicen tanto con palabras, pero que Dios ve el corazón, no tanto las palabras. Dios que conoce el corazón, responde a ese corazón. El centurión romano, Cornelio, en capítulo 10 del libro de los Hechos, dice, era un hombre devoto y temeroso de Dios. Y Dios escuchó su oración. Un ángel vino de la presencia de Dios y dijo, Dios ha escuchado tu oración y ha visto tus limosnas, ha visto tus ofrendas. Así que él era un hombre devoto y lo mostraba orando y dando, haciendo obras de caridad y interesándose como el otro centurión que en los evangelios encontramos que le piden a Jesús que sane a su hijo. El hombre era un centurión romano y los fariseos le dijeron, este hombre ama a Israel, ama a nuestro pueblo, nos construyó una sinagoga. Merece que lo escuches y hagas lo que él te pide. Y Jesús dijo, bueno, ok, vamos a la casa de este hombre. Y él le mandó emisarios a decirle, no vengas a mi casa. No soy digno que estés bajo mi techo. Solamente da la orden y mi hijo se va a sanar. Esa es una persona devota. No una persona arrogante, orgullosa. Una persona devota es una persona humilde, que reconoce a Dios, reconoce el poder de Dios, sabe que tiene que ir a Dios porque Dios es el que tiene el poder para bendecirle, para sanarle, para proveerle, para guiarle. Entonces, como es bendecido, es un instrumento de bendición. Esa es una persona devota. El creyente que siempre tiene problemas con las cosas de Dios, entonces no es devoto. No es devoto. Se espera que el creyente sea devoto, no es una cosa excepcional. Mirá hermano, qué devoto que es este hermano, qué tremendo, ¿no? No, todos deberíamos ser así.
Porque eso es lo que se espera de un creyente, ¿no? Por eso dice que estas cualidades tienen que abundar en nosotros. Una persona que no es devota es una persona que no solamente piensa en sí misma, sino que busca agradar a los otros, a las personas, pero no busca agradar a Dios. En cambio, el centurión romano buscaba agradar a Dios, tenía un corazón dispuesto, y el ángel le dijo, mandá a la ciudad de Jope, ahí van a encontrar en la calle llamada derecha a un tal Simón apodado Pedro, decirle que él venga y él te va a decir lo que tenés que hacer. Así que el centurión romano, Cornelio, mandó 3 personas a buscar a Pedro. Pedro al principio tenía un poco de reticencia, pero finalmente fue, porque el Señor le dijo, yo los envié, andá con ellos. Fue, llegó a la casa del centurión y le dijo, ¿para qué me hiciste venir? Entonces él le dijo lo que Dios le había dicho y mientras les predicaba se convirtieron todos. Y el Señor los llenó con el Espíritu Santo a todos, a Cornelio, a la esposa, a los hijos, a los criados, a los siervos, a los sirvientes, a los amigos, a los vecinos, a todos los que estaban ahí, porque él había juntado a toda la gente que conocía en la casa. Y cuando llegó Pedro, le predicó y todos se convirtieron. Por una persona devota que quería escuchar a Dios. Y Dios vio su corazón. Así que es importante ser un cristiano devoto a Dios. No devoto a las imágenes, no devoto a las cosas del mundo, devoto a Dios. Eso es importantísimo, porque si no soy devoto a Dios, no hay perseverancia, no hay dominio propio, no hay nada de las otras cosas, no hay fe, en definitiva. Dice, al afecto fraternal hay que, perdón, a la devoción a Dios hay que sumarle el afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor entre los hermanos, el amor entre los creyentes, ¿no? El amor fraternal, Filadelfia, eso es la palabra, Filadelfia, amor fraternal. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, el amor sea sin fingimiento, o sea un amor sincero. Y uno muestra ese amor sincero, ese amor fraternal, cuando se interesa del otro. En otra parte de la Escritura dice, ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. O sea, no se ponga usted en primer lugar, ame al otro. No espera que lo amen a usted, ame usted al otro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Busque el bien del otro, sobrelleve la carga los unos de los otros, piense bien, ayude a su hermano, el que está en necesidad, dele una mano, no tenga una actitud egoísta. Eso es amor fraternal. La crítica, la murmuración, el tropiezo, ese no es una cualidad del espíritu, esa es una obra de la carne. Y entonces no es amor fraternal. Por más que uno diga que hace todo eso porque ama, en realidad es una obra de la carne y no es amor fraternal. El amor fraternal es lo que tiene que abundar en nosotros, como las otras cualidades. Y finalmente dice el amor ágape. Dice al afecto fraternal, amor. El amor ágape es el amor de Dios. Es el amor perfecto. No hay algo que supere el amor de Dios. Y no lo podemos tener nosotros, el amor de Dios, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor de Dios es el que menciona en 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no guarda rencor, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, nunca deja de ser, no busca lo suyo. Ese amor es el que nosotros tenemos que tener, pero solamente lo podemos tener si Dios nos da, porque ese es el amor perfecto de Dios. Así Dios te ama a ti. Así Dios es perseverante y constante contigo, en amarte, en perdonarte, en restaurarte. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos con los demás. Pero necesitamos, claro, cultivar todas estas cualidades en nuestra vida. No alcanza con congregarse una vez a la semana. Yo me congrego una vez por semana, pero todos los días mantengo mi comunión con Dios. Todos los días leo la palabra de Dios. Todos los días ansiosamente espero que Dios hable a mi corazón, que Dios me dirija, que Dios me guíe. Yo digo, además de todo eso, toda la semana ansiosamente, todos los días espero que Dios me dirija para dirigir a la iglesia, para conducir a la iglesia, qué palabra dar a la iglesia, qué tengo que decir al pueblo de Dios, cómo tengo que guiar al pueblo de Dios en estos tiempos. Yo tengo que buscar de Dios de esa manera, pero usted también tiene que buscar de Dios de esa manera para su familia, su propia vida, su matrimonio, sus hijos, en la educación de sus hijos, en la administración de las finanzas. Usted necesita esa vida de devoción a Dios. Amén. De esa manera, dice que entonces no caerá jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino de los cielos. Así que dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. No fui yo el que los elegí. No los llamé yo a ustedes. Fue Él el que los llamó.
Por eso esto es con relación a Dios. Es con relación a que usted tenga un compromiso con Dios y mantenga constantemente ese compromiso con Dios. Ese llamado de Dios, que usted pueda consolidarlo día tras día, pueda comprobar día tras día que realmente camina en el llamado de Dios, para que entonces usted pueda alcanzar la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te bendecimos y te adoramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Mira el corazón de mis hermanos que están presentes en esta tarde, en este lugar. Ministrales con tu espíritu, con tu poder. Habla a sus corazones, qué áreas de sus corazones necesitan ser transformadas, en qué áreas de sus vidas necesitan trabajar, cultivar, Señor, estas cualidades. Y también, Señor, quita, Señor, todo orgullo, toda arrogancia, toda presunción. Señor, necesitamos acercarnos a ti con humildad, sabiendo que te necesitamos. Que en cada una de estas áreas, cada una de estas cualidades que tu palabra dice, necesitamos cultivarlas todos los días. No somos perfectos. Estamos camino en esta perfección, estamos camino en esta santificación hasta el día que tú nos vengas a buscar. Y ese día queremos entrar en tu presencia. Por eso el apóstol Pedro termina la carta diciendo: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como los escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios les dio. Y finalmente dice: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de los libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Ya saben esto. Crezcan en la gracia. Manténganse firmes. Crezcan en el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que Dios desea para tu vida. No es que Dios está lejos, Dios está cerca. Dios lo desea. No es imposible. No tiene que hacer ninguna cosa extraña. Lo vimos la semana pasada. Sencillamente tiene que acercarse con un corazón humilde. Jesús dijo en un momento: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste esto no a los sabios, sino a los que son como niños. Sí, Padre, porque eso a ti te agradó. Vengan a mí, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice: a los sabios no se lo reveló a que tienen un corazón sencillo y humilde como un niño. Tenga ese corazón, porque Dios tiene grandes cosas para usted. Le invito a ponerse de pie. Adoramos un minuto. Antes de finalizar, presente su vida, su necesidad, hable con Dios. Y después vamos a orar. Quiero levantar mis manos. Sí, Señor. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco. Mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Y me postro ante tu presencia. Y me postro en tu presencia. En adoración. Aleluya. Hijo de Dios. Recibe hoy. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.
Bendícelo al Señor.